Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Esta noche recibimos a la senadora Claudia Ruiz Massieu, integrante de la bancada del PRI en el Senado de la República, con una larga trayectoria en el servicio público, 2 veces secretaria de Estado, legisladora. Claudia, nos da un enorme gusto que nos reciba, senadora. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, al contrario, gracias a ustedes por invitarme a este espacio. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Víctor, senadora, bienvenida. Don Gracias, Víctor Piz, Enrique. buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches, Enrique. Senadora Ruiz Massieu, bienvenida a esta Silla Roja. Gracias. El PRI, como, no me atrevo a decir si como nunca antes, pero tal vez de una forma muy clara en los últimos tiempos, vive un momento definitorio en su historia. En opinión de muchos, marcará su futuro inmediato y a mediano plazo como fuerza política y también como sus postulados de proyecto de nación. La iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente de la República al Congreso, que en los hechos propone, lo hemos discutido ya, la consolidación del monopolio en la Comisión Federal de Electricidad y el rechazo a la inversión privada, nacional o extranjera, pues contradice y contrapone lo que el PRI defendió e impulsó en la última reforma, la del 2013. Una reforma que, de hecho, abrió el sector a la competitividad y a la inversión. Sabemos, senadora, que al interior de su partido hay un debate interno, hay una discusión, hay posturas encontradas, hay presiones también. Cuéntenos un poco cómo está el panorama y cómo está viviendo dentro del PRI esta etapa. Usted, como ningún otro, me parece, ya aparecieron otros líderes del PRI, usted misma fue presidente del partido, desde el Senado dijo no a la reforma del presidente en una actitud de congruencia, de anticipación y de valentía, diría yo. ¿Cómo se vive dentro del PRI este momento fundamental en su historia? Por favor. Muchas gracias, Leonardo. Efectivamente, cuando el presidente envía su iniciativa de reforma eléctrica, que creo que vale la pena precisar, es una iniciativa que sí transforma por completo el mercado y el régimen del mercado de la electricidad, pero también tiene implicaciones para el sector hidrocarburos. Es una iniciativa en ese sentido energética, en un sentido amplio, también económica por los efectos y social que puede tener, pero también política. Y ahí me centro un poco en referencia a lo que tú comentas. Es una iniciativa que desde el principio ha tenido efectos políticos y que está generando mucha especulación en la ciudadanía en general, porque desde el principio se planteó como una iniciativa que si el PRI la acompaña podría transitar, si el PRI no la acompaña difícilmente podría avanzar. Y eso ha puesto a mi partido en una circunstancia un poco, más allá de incómoda, en una circunstancia visiblemente difícil. Adentro del partido, tú lo sabes, ustedes lo saben, hemos siempre tenido una gran diversidad. Esa es la magia del PRI. Hay una pluralidad de visiones que cotidianamente se expresa y que siempre hay mucho debate. Pero este tema en particular, no solo de la energía, sino de cuál debe ser el rol del Estado en el diseño y en el desarrollo de un modelo de país, ha sido un tema que en el PRI desde hace por lo menos 40 años nos ha confrontado internamente a raíz de esa pluralidad. Hoy, ¿qué tenemos? Pues tenemos una iniciativa que se presenta, una Cámara de Diputados que la recibe y un grupo parlamentario que dice vamos a esperar a generar
un espacio de diálogo, de allegarnos de puntos de vista, de expertos, de la sociedad, etcétera, para poder determinar nuestro voto. Sí hay un debate interno, porque, insisto, este es un tema que ya en distintas ocasiones nos ha llevado a enfrentamientos internos que siempre hemos podido solventar, y creo que hoy no será la excepción. El grupo parlamentario en diputados no se ha pronunciado, va a esperar. Es la naturaleza del proceso legislativo, finalmente, ¿no? Analizar y tomar una determinación al final de este proceso. Yo, en lo personal, sí me pronuncié desde el minuto 1 en relación a la iniciativa. Yo no sé qué vayan a aprobar los diputados y qué nos vaya a llegar eventualmente al Senado, pero frente a la iniciativa, yo consideré que por congruencia, por convicción de lo que creo que necesita el país, no podía yo esperar sin manifestar mi rechazo a este modelo que está planteado, en donde se revierte el mercado eléctrico a un monopolio de una compañía estatal, en donde se cancela para efectos prácticos la posibilidad de que los privados participen, independientemente de que se violan sus derechos conforme a la legislación vigente y a los tratados internacionales. Me parece que lo más grave es que estaríamos pues literalmente condenando a los mexicanos a pagar energía más cara y más sucia, y por eso me pronuncié en contra. Pero sí hay un debate interno, no se ha tomado una definición, digamos, oficial, pero este es un debate que además ha sido reeditado en varias ocasiones en los últimos 30 o 40 años. Un posicionamiento, senadora, que le ganó, permítame decirlo así, no pocas críticas o antipatías al interior del PRI, que pues se quejaban de que usted los ponía en ridículo porque había marcado una posición clara, muy firme, con mucha anticipación y valiente, y algunos pues querían todavía darle un poco la vuelta. ¿Qué dice a este respecto? Yo respeto que los grupos parlamentarios no se hayan pronunciado. Insisto, la naturaleza del proceso legislativo es pues analizar, debatir y eventualmente votar, y eso puede tardar un par de meses. Pero en lo personal, yo consideré que ante los temas importantes que afectan a las y los mexicanos, pues uno se tiene que pronunciar desde el inicio. Esta iniciativa me parece que no es lo que México necesita. Esta iniciativa, además, pues es contraria a mi convicción muy personal. Yo soy miembro de un partido que propuso el régimen actual del mercado eléctrico y más allá de todo el sector energético. Fui parte de un gobierno que impulsó esta agenda de apertura a la iniciativa privada en distintos rubros del mercado y del sector energético. Y fui presidenta de un partido que en sus documentos básicos tiene un compromiso con las energías renovables y sustentables, con buscar la participación privada junto con la rectoría del Estado, que esto nadie lo está poniendo en duda, que el Estado debe tener una rectoría, ejercer una rectoría y un control de planeación importante. Y en nuestros documentos básicos estamos comprometidos con ello. Entonces, yo pensé y sostengo que, como mexicana que cree que un régimen mixto con planeación y rectoría del Estado, pero participación privada, sobre todo para invertir en las nuevas tecnologías que nos garanticen energía barata, limpia, eficiente, confiable, y como integrante de un gobierno que viajó por el mundo, además en el caso muy particular mío, viajé por el mundo hablando de esta reforma como una muestra de la modernidad que estábamos asumiendo y abrazando en el mercado energético, y como priista que tiene en sus documentos básicos un compromiso con las energías limpias y renovables, pues no había espacio para dudar respecto de cómo pronunciarme frente a esta iniciativa. Insisto, no sabemos qué salga de diputados, falta un trecho todavía, pero yo, como senadora de la República, me parece que con los elementos que vemos en esta iniciativa tenía suficiente razón para decir que no podría yo apoyar
un planteamiento de esta naturaleza. Me parece muy congruente y me parece pues en continuidad lógica con un posicionamiento y un discurso. Me llama la atención que otras partes del PRI o otros actores del PRI no lo vean igual, cuando fue el PRI el que impulsó justamente esta reforma de apertura, de competitividad, etcétera. Ahora iremos a las causas de fondo en esto, senadora, si nos permite, pero escuchemos a Enrique Quintana, por favor. Claudia, hay una diferencia importante en la composición de las dos cámaras. Los diputados usualmente tienen una trayectoria a veces más corta, no tienen las horas de vuelo, la experiencia, el conocimiento que en promedio tienen los senadores. Estoy hablando de todos los partidos, pero en particular del PRI. Y como reforma constitucional sabemos que se requiere la aprobación por mayoría calificada en las dos cámaras y luego transitaría por los congresos estatales. ¿Cuál es tu percepción del ambiente en la Cámara de Senadores, de tus colegas priistas? ¿Percibes ese ánimo de ponderar lo que conviene al país o el tema pues, de los equilibrios de poder y no nos vayan a pegar, no nos vayamos a quedar afuera? ¿Cómo sientes hasta este momento ese ánimo? Yo creo que tocas un tema bien relevante, Enrique. Tuvimos una elección en el país para renovar, en este caso, la Cámara de Diputados en junio pasado, y la ciudadanía le dio a la oposición articulada en una alianza, PAN, PRI, PRD y además Movimiento Ciudadano que compitió en lo individual, le dio a la oposición los números suficientes, respaldados con votos, para quitarle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados. Y esto yo lo interpreto como un mandato ciudadano de ejercer un rol de contrapeso, de ejercer un rol de freno frente a pues estos intentos de Morena o estas acciones de Morena y sus aliados en los últimos 3 años de desmantelar algunos prolegómenos y paradigmas del Estado y la democracia mexicanas. En ese sentido, me parece que creo que este fue un mandato muy claro de la ciudadanía de decir, oposición, voto por ustedes para que puedas ejercer ese papel. Y parte, me parece, de ejercer ese papel tiene que ver, frente a esta iniciativa, con pausar y decir, no necesariamente vamos a apoyar lo que se nos plantea por parte del oficialismo. ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados? Pues se alteran estos números. Los primeros 3 años de la administración del presidente López Obrador, Morena y sus aliados tenían una super mayoría calificada, no necesitaban a la oposición para nada, ya no digamos para reformas legales, mucho menos para las constitucionales, pero en el Senado esto desde el principio fue distinto. Hace pues 3 años que empezamos la legislatura pasada, conformamos un bloque de contención, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, justamente para frenar todos aquellos intentos de modificación constitucional o que requirieran mayorías calificadas que Morena pues ha echado a andar desde el principio. De hecho, este bloque surge con la iniciativa que busca la creación de la Guardia Nacional y la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, que recordarán, pues era una iniciativa que salió de Cámara de Diputados con una visión clara de militarización de la seguridad pública, y en el Senado de la República este bloque de contención, pues porque necesitaban nuestros votos para reformar la Constitución, se conformó para decir no, hay parámetros en un Estado democrático que no se pueden trastocar ni dejar de lado. Y en el Senado, pues yo estoy convencida de que la mayoría de los senadores de oposición tenemos una visión compartida respecto a esta reforma de la industria del mercado eléctrico. No es una reforma que podamos compartir porque creemos que hoy, en el siglo XXI,
La soberanía estatal se ejerce en la medida en la que el Estado puede proveer los servicios y los bienes que necesita la población, que una economía como la mexicana, que es la 15ª economía del mundo, que tiene una demanda de energía, en este caso eléctrica, muy por encima de lo que teníamos hace 20 o 30 años, y que el Estado mexicano no tiene las capacidades, incluso financieras, para invertir en la infraestructura que requerimos como país para garantizar el abasto de energía que requieren las familias, pero también el abasto de energía que requiere el sector productivo, pues necesitamos la participación privada. Esta iniciativa que tenemos frente a nosotros, que hoy es la que se discute en el Congreso, no garantiza esos supuestos de tener la oferta de energía que requerimos en los precios accesibles que necesita un mercado como el nuestro y con la garantía de sustentabilidad y de eficiencia que además no solo requerimos, que el mundo entero está yendo en ese sentido, sino que corresponde a nuestros compromisos internacionales, no solo en materia comercial o de inversión, que sin duda es algo muy relevante, sino en materia de compromiso con la humanidad misma, por ejemplo, a través del Acuerdo de París o de los ODS, de las metas de desarrollo sustentable que tenemos como país. Entonces, sin temor puedo decir que la mayoría de los senadores de oposición estamos de acuerdo en que esta no es una iniciativa que garantice ni el abasto de energía, ni la sustentabilidad que requiere un país como el nuestro, ni nos permitiría cumplir con nuestros compromisos internacionales en distintas materias, comercial, de inversión y de cambio climático, pero sobre todo que generaría un costo de la energía eléctrica muy elevado, mucho más elevado de lo que tenemos ahora para las familias mexicanas, y ello también truncaría la productividad nacional, perderíamos empleos y pues para efectos prácticos estaríamos dándonos un balazo en el pie. No le vemos el sentido por ningún lado. Ahora, senadora, dicho así, pues lo que claramente entendemos es que como está el texto y como está la reforma, no pasará en el Senado. Esa es su lectura. Es correcto. Yo estoy convencida que la mayoría de los senadores de oposición compartimos esta visión y estamos claros de que esta iniciativa no es lo que el país necesita y no es el régimen que tenemos que consagrar en la Constitución para el mejor manejo de nuestros recursos energéticos. Aquí, en este mismo espacio hemos escuchado las voces de expertos que coinciden con su diagnóstico. Las consecuencias podrían ser devastadoras para la industria de pasar así. Enrique, por favor. Simplemente el reiterar, senadora, ¿cuál va a ser la dinámica en el Senado? ¿Ya tienen definido o todo dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados? ¿Hay algo que se haya avanzado a ese respecto? Sin duda, bueno, pues obviamente tenemos que esperar a ver la Cámara de Diputados cómo procesa esta iniciativa. Se ha hablado de generar un espacio de parlamento abierto en la Cámara de Diputados donde también participa el Senado. Esto se comentó la semana pasada y está como diseñándose, pero obviamente la Cámara de Diputados está ahorita inmersa en la discusión presupuestal. Sin embargo, en el Senado, también en el bloque de contención y en los partidos de oposición, hemos ya definido que crearemos un grupo de trabajo para que empecemos también en este pues, análisis del impacto, las implicaciones de la propia iniciativa, independientemente de que se puedan generar los espacios de parlamento abierto en la Cámara de Diputados y podamos participar en ello. La verdad es que es una iniciativa que me parece que tiene muchas implicaciones, insisto, más allá de las energéticas o las económicas, sociales muy pronunciadas, pero también políticas. El hecho de poner en duda la perdurabilidad de la alianza opositora, de poner bajo el reflector a
el PRI, a mi partido, pues creo que también tiene efectos, ¿no? Inmediatos, políticamente hablando, de cara a una realidad electoral después de la elección de junio, en donde pues la alianza opositora mostró que en conjunto, como coalición más Movimiento Ciudadano, puede tener una competitividad real frente a Morena, y creo que también es parte de los efectos de esta iniciativa que se están dejando sentir, y que por ello tenemos que ser como muy cuidadosos en cómo la procesamos y cómo le mandamos un mensaje a la ciudadanía de que entendimos el mandato que nos dio en junio y seguimos comprometidos con un modelo y una visión de país que garanticen el desarrollo nacional de una manera eficiente, soberana, pero también incluyente. A ver, senadora, para decirlo con toda transparencia, el efecto político de esta iniciativa tendría la intención perversa de romper el bloque opositor, de desbaratarlo y de tener otra realidad parlamentaria para las siguientes iniciativas que están en la agenda por parte del presidente, senadora. No sé si esa sea una intención. Lo que es cierto, y nadie lo puede obviar, es que se ha generado un clima de incertidumbre frente a la posición que eventualmente vaya a tomar el PRI en la Cámara de Diputados. Se ha generado un ambiente de desconfianza respecto de cómo el PRI va a reaccionar frente a esta iniciativa. Y esto en un contexto de una coalición, una alianza electoral que se traslada al Poder Legislativo en la Cámara de Diputados. En el Senado, insisto, ya teníamos una dinámica desde 2018, pues es un tema cuando menos delicado. Construir y mantener una coalición opositora entre tres partidos históricamente adversarios, como se logró para la elección de junio pasado, pues exige un ejercicio de construcción de confianza diaria y permanente. Y este tipo de temas donde desde Palacio Nacional se cuestiona o se dice que el PRI puede acompañar, creo que pone a prueba esta alianza que hoy, pues bueno, los tres dirigentes nacionales, los diputados de los tres partidos, incluso sumando a MC, se han pronunciado por mantener esta coalición frente a Morena y el proyecto que quieren instrumentar y que quieren anclar en la Constitución. Me parece que sufre una prueba pues significativa con esta iniciativa. No porque el PRI vaya a acompañar, el PRI no se ha pronunciado en ese sentido, sino porque el ambiente de duda, el ambiente que busca o que en efecto está erosionando la confianza de la ciudadanía en la coalición, de la ciudadanía frente a la posición del PRI, es real. Y creo que independientemente de los efectos estrictamente que pueda tener esta iniciativa sobre el sector energético, el sector eléctrico, los efectos económicos que sin duda tendría, o los efectos sociales que también tendría de aprobarse en sus términos en relación a los costos de las familias que tendrían que pagar para tener energía eléctrica y el sector productivo, me parece que sí hay efectos políticos muy claros que desde ahorita ya se pueden advertir. Y que están en el ambiente. Ahorita vamos a entrar a eso si nos da la oportunidad. Víctor, te escuchamos. Esta iniciativa, senadora, retoma algunos elementos de la reforma que se hizo en la ley de la industria eléctrica, como por ejemplo dar prioridad a las plantas y centrales de la CFE en el despacho eléctrico. Esta iniciativa, esta reforma a la ley de la industria eléctrica fue impugnada ante la Corte por el PRI junto con el bloque de contención ante la Suprema Corte. Pero a diferencia de la ley de la industria eléctrica, de darse esta reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28, no se podría impugnar ante la Corte por implicar precisamente modificaciones al texto constitucional. Hay una jurisprudencia de la Corte en ese sentido y parece, senadora, que a los inversionistas, sobre todo a los inversionistas extranjeros, solo les quedaría la protección que otorgan los tratados y acuerdos internacionales, ¿no? Creo que esa sería la salida, más cuando
escuchamos en la semana al director de la CFE que no habría indemnizaciones para las empresas a las que se les cancelen contratos y permisos, ¿no? Es correcto. La verdad es que el gobierno actual y su partido y sus aliados, desde el inicio de la administración, han venido tratando de cambiar pues el modelo vigente de manejo de los recursos energéticos. Recordemos que en 2019 la Secretaría de Energía modificó los lineamientos para los otorgamientos de certificados de energías limpias. En 2020 el SENACE prohibió las pruebas a nuevas plantas de generación usando la emergencia sanitaria como un pretexto. Y en 2020 también la propia Secretaría de Energía expidió la política de confiabilidad eléctrica que pretendía, entre otras cosas, negar permisos de generación y alterar el despacho, que es lo que vemos ahorita replicado en esta iniciativa, de la energía eléctrica en beneficio de la CFE. Hace algunos meses, la ley de la industria eléctrica, que como tú bien señalas, impugnamos los senadores de oposición. Entonces, hemos visto, la verdad es que esto hay que reconocerlo, una consistencia en la visión del gobierno y de sus aliados en el Congreso de modificar el régimen actual. Cuando tuvimos la discusión de la ley de industria eléctrica, que fue una discusión pues muy álgida, evidentemente pues no teníamos la oposición los números para frenar esta iniciativa, este proyecto de ley, toda vez que pues es una ley que solamente requiere mayoría simple y no la calificada, pues dimos un debate muy arduo y ahí varios les dijimos que, y yo estoy convencida de ello, un gobierno tiene no solo el derecho, la responsabilidad de plantear las modificaciones que considere pertinentes para, pues, para construir el andamiaje que requiere para implementar su visión y su oferta política. Pero con la Constitución que tenemos hoy, no les alcanza para construir o revertirnos a un modelo de monopolio en manos de CFE. Y bueno, pues evidentemente se dan cuenta de esto, está impugnada la ley de industria eléctrica en la Suprema Corte de Justicia, que si bien no se ha pronunciado, me parece que las violaciones del modelo que proponen en la ley a la Constitución son claras y envían esta reforma a la Constitución. Yo creo que no, insisto, los senadores de oposición estamos en contra de este modelo que están consagrando, pero lo cierto es que es consistente con lo que ha planteado el gobierno siempre. Cuando llegó la iniciativa a la Cámara de Diputados y yo la empecé a ver, te confieso que dije, está como más desbordada de lo que hubiera pensado. Y la verdad es que no, es consistente con lo que el gobierno ha venido planteando y simplemente se busca consagrar en la Constitución los asideros o el anclaje para que este modelo pueda hacerse realidad. ¿Qué pasaría si esto se aprobase de esta manera? Que insisto, estoy convencida que no va a suceder. ¿Qué pasaría? Bueno, me parece que primero habría una serie de recursos internos y de amparos, ¿no?, ante el Poder Judicial de no solo particulares, sino de las empresas que han invertido en este sector, que verían afectados sus derechos conforme a la legislación vigente. Pero es cierto que también hay una dimensión de violación de compromisos internacionales, por ejemplo, del TEMEC en primer lugar, pero también del TIPAT, de nuestro acuerdo con la Unión Europea, que por cierto todavía no se ratifica, que está esperando la ratificación de la mayoría de los parlamentos, de todos los parlamentos, 27 parlamentos europeos, y que también sería violatorio de este acuerdo. Quizá si se aprobase, entonces los parlamentos europeos no ratificarían el Telequem, pero de todos los acuerdos de protección recíproca de inversiones, es decir, internacionalmente tenemos un montón de tratados y de acuerdos que estaríamos violando. ¿Qué generaría esto si se aprobara en estos términos? Pues la demanda de los inversionistas internacionales en términos de los tratados,
de paneles que generarían eventualmente un costo muy grande para el Estado mexicano, o incluso la demanda por parte de estados que son nuestros socios, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá. Entonces, conforme, por ejemplo, al TEMEC, hay la posibilidad de ser demandados por los inversionistas, pero también por los estados parte. Entonces, creo que también habría un cúmulo de consecuencias económicas en términos del andamiaje de los tratados internacionales, pero también un déficit y una erosión a nuestra credibilidad y a nuestra reputación como país, porque habríamos violado flagrantemente y con pleno conocimiento de causa nuestras responsabilidades internacionales. Y creo que esto también generaría un daño para el país que se sentiría por décadas y que sería muy difícil de reconstruir y de revertir. Me parece que algunos de estos efectos, senadora, ya están a la vista. Usted menciona los internacionales en materia de acuerdos, ya mencionó los industriales y los tarifarios y los sociales. Pero están también los financieros, porque pues hay muchos bancos y fondos en el mundo, incluso afores de los trabajadores mexicanos que están invertidas en varios proyectos energéticos que se verían gravemente afectados. Pero antes de irnos a la pausa, rápidamente, porque sucedió hace apenas unos días, al término de la semana, el presidente envió la señal de que estaría dispuesto a modificar el texto de la iniciativa, a lo mejor ofrecer algunas concesiones para obtener el respaldo y el voto de algunos bloques en el Congreso. ¿Qué lectura tiene de esto, senadora? Mira, por un lado no me deja de sorprender que el director de la CFE hace algunos días haya dicho la iniciativa tiene que aprobarse en sus términos, que el día de el jueves pasado o el miércoles, no recuerdo bien, el presidente haya dicho se puede modificar, porque francamente, pues la esencia de la tarea legislativa es justamente analizar las iniciativas y que a partir de la pluralidad que está representada en el Congreso se puedan analizar, modificar, debatir y eventualmente discutir en el Pleno y aprobar o rechazar. Entonces, que desde el Poder Ejecutivo se diga si se puede modificar o no se puede modificar, pues siempre es un poquito chocante, ¿no? Porque es como una invasión al ámbito de las atribuciones y las responsabilidades que son propias del Poder Legislativo. Ahora bien, dicho eso, me parece que nuestra responsabilidad como legisladores es justamente ver cada iniciativa en sus méritos y tratar pues de construir un consenso en beneficio del país. Yo te diría, pues claro, tenemos una iniciativa que yo ya me he pronunciado en contra, las razones ya las hemos expresado en este programa y en otros espacios. Bienvenidas las posibles modificaciones, siempre y cuando no nos vayamos a un modelo monopólico de toda la cadena de valor de la electricidad, no se altere el orden de despacho, no se cancelen ni se reviertan los permisos que conforme a la ley vigente se han otorgado, y no se desaparezcan los órganos reguladores autónomos, que son pues esenciales para que un sector estratégico, como sin duda es el energético, y en este caso el de electricidad, pues pueda funcionar adecuadamente. Entonces, todo se puede discutir, desde luego que sí. Insisto, esa es la naturaleza de la tarea legislativa y parlamentaria, pero bajo estos supuestos, por lo menos ese es mi punto de vista, no monopolios, respeto a la participación privada, rectoría del Estado, por supuesto, como la tenemos hoy, no alterar el orden del despacho, porque el orden de despacho es justamente lo que nos da la garantía a los mexicanos de que tendremos la posibilidad de contar con energía barata, limpia, sustentable y eficiente, y obviamente pues garantizar que hay órganos reguladores independientes, autónomos, técnicamente solventes, que nos ayudan a gestionar este mercado. Si esos son los parámetros que están dispuestos a traer a la mesa, pues bueno, entonces lo discutimos. No creo que sea el caso, pero bueno, finalmente los legisladores tenemos que reivindicar nuestro espacio
de autonomía como poder independiente frente al Poder Ejecutivo, que tiene su derecho de enviar una iniciativa que consagre su visión, pero nuestra responsabilidad y más aún nuestra obligación es ejercer nuestra capacidad de análisis y de deliberación y de votación con independencia total del Poder Ejecutivo. Pues ahí están ya los irrenunciables, senadora, para quien la escuche y que piense que puede haber algún espacio de negociación, pues ahí están, a su juicio, claro. Vamos a ver si las demás fuerzas políticas coinciden. Yo diría que sí, pero estoy de acuerdo con usted, no es el caso, porque para ellos es vital el control del despacho, así lo han manifestado en múltiples ocasiones, y es vital la monopolización de la línea completa de valor en la industria eléctrica. Así es que veo que son posturas irreconciliables. Pero déjenos hacer una pausa aquí, si le parece bien. Vamos a mensajes y regresamos al debate político de fondo. Esto es La Silla Roja con la senadora Claudia Ruiz Massieu. Regresamos enseguida. Senadora, para entrar de lleno al debate político en el tiempo que nos queda, hagamos un muy buen uso de esto. Nos quedan unos 15 minutos más o menos. Corren versiones en los círculos políticos de que el gobierno está ejerciendo presión sobre integrantes del PRI concretamente. Está ejerciendo algún tipo de presión en los liderazgos, en las coordinaciones de las bancadas, en el liderazgo del partido. Se habla de expedientes. ¿Tiene usted conocimiento o sabe, esto es una realidad, es un mito, es una leyenda urbana? ¿Qué está detrás de todo esto? Es decir, tratamos de entender esta postura distinta de los priistas en pues 7 años, ¿no? Del 2013 para acá, en 8 años, cuando recuerdo todo el aparato del PRI al principio de la administración del presidente Peña, empujando con vigor y con energía esta reforma, la de apertura, competitividad, energías limpias, tarifas accesibles. Y ahora veo a otro grupo de priistas, algunos los mismos, debo decir, defendiendo los distintos argumentos. ¿Cómo entenderlos, senadora? Yo creo que no es tan difícil de entender, Leonardo, en el sentido de que pues en 2018 gana un proyecto encabezado por el presidente López Obrador, que desde el inicio planteó que en su visión de lo que necesita el país había que revertir el modelo de gestión de los recursos energéticos que se instrumentó en la pasada administración y que, como ya dije, pues mi partido impulsó, yo como integrante del gobierno promoví y presumí incluso por el mundo. Creo que en ese sentido el gobierno pues cumple con una visión que manifestó desde la campaña y pues que es su legítimo derecho proponerlo al Congreso y es la responsabilidad del Congreso pronunciarse respecto a ese modelo. Que por cierto, me parece que no hay que perder de vista que no es solo una iniciativa que altere o que modifique estructuralmente los parámetros del mercado y de la industria eléctrica. Tiene implicaciones para todo el sector energético. Por un lado, pues desaparece el régimen de empresas productivas del Estado, que le aplica no solo a la Comisión Federal de Electricidad, sino a Pemex. En ese sentido, pues también tendría un efecto muy importante sobre el sector hidrocarburos. Y creo que eso como que de pronto se pierde de vista. Además habla de preservar la explotación de los recursos de litio del país y de todos aquellos otros minerales que sean pues prioritarios y estratégicos para la transición energética a cargo del Estado. Entonces tiene implicaciones mucho más grandes, pero insisto, consistentes con lo que se planteó en la campaña por el proyecto que ganó en 2018 y tienen en ese sentido pues el derecho y naturalmente pues la capacidad y la legitimidad para plantear la modificación del orden constitucional vigente. Pero la oposición también representamos una visión de un grupo
muy importante de la sociedad mexicana, que de pronto se pierde de vista con los números en el legislativo, pero que es una visión de las cosas y del modelo de desarrollo que queremos para México, que también está representado en el Poder Legislativo y que además me parece está refrendado después de la elección de junio pasado. La ciudadanía nos dijo, ejerzan su papel de contrapeso y defiendan la Constitución, el régimen constitucional que tenemos hoy. Y yo interpreto como parte de ese régimen constitucional y ese régimen de derechos y de libertades, en este sentido, el régimen que tenemos en materia de manejo y de gestión de nuestros recursos energéticos y eléctricos. Yo por eso creo que por congruencia, pues no podemos pronunciarnos a favor de esta iniciativa. Insisto, pues si se quiere negociar, pues que se negocie. No monopolios, respeto a los órganos autónomos, fortalecerlos, garantizar energías limpias, eficientes, sustentables y no alterar el orden del despacho. Fuera de eso, pues todo se puede negociar. Pero es cierto que hay dos modelos, y esto pues es histórico, en el país hay dos modelos que están ante la opinión pública de cómo se debe gestionar y proponer las condicionantes para el desarrollo nacional y qué papel tiene el Estado mexicano en cada uno de esos modelos. El modelo que se nos propone con la iniciativa, pues es uno donde el Estado tiene una preponderancia completa y ejerce monopolio sobre distintas actividades estratégicas y esenciales para el desarrollo nacional. El modelo en el que yo creo es el que está hoy en la Constitución y que permite una rectoría y una planeación fuerte del Estado, pero con participación privada, sobre todo, pues para garantizar que hay la capacidad de inversión, de innovación que nos dé a los mexicanos, porque finalmente de eso se trata, no de las empresas ni del gobierno, se trata de que los mexicanos tengamos los servicios, en este caso la posibilidad de contar con un servicio de energía eléctrica barato y sustentable. Creo que el modelo vigente, como cualquier reforma que cambia los parámetros de un sector de manera estructural, pensemos, por ejemplo, la reforma en materia de justicia, ¿no? La reforma que cambió el sistema de justicia penal, pues son modelos que trastocan estructuralmente lo que ya existe, tardan en madurar y con el tiempo pues uno advierte pues que hay que corregir, dónde están las deficiencias, las áreas de oportunidad y que hay que moverle, ¿no? Pasa lo mismo con el tema energético, me parece. Se aprueba en 2013 y ha madurado en estos años y pues seguramente hay áreas de oportunidad que tenemos que advertir y que tenemos que mejorar, pero creo que el régimen vigente constitucional nos permite que a través de la legislación secundaria podamos corregir algunas de las cosas que se hayan advertido que hay que modificar. No creo que tengamos que modificar la Constitución y mucho menos para regresar a un modelo que hace ya 30 o 40 años mostró que no era lo que necesitaba el país. Entonces, mucho menos en 2021 hay que evolucionar, no hay que involucionar, ese es mi punto de vista. Senadora, rápidamente, ¿la presión a los priistas es real? ¿Existe? ¿Tiene usted conocimiento de ello? ¿Usted ha sido presionada por el gobierno? No, de ninguna manera. La verdad, Leonardo, es que no. Sé que es parte del ambiente de especulación, ¿no? que se ha generado en torno a esta iniciativa de reforma constitucional. Yo no he sido presionada de ninguna manera. No tengo conocimiento que ninguno de mis compañeros, tanto diputados como senadores, haya recibido presión de ningún tipo. Más bien creo que es un ambiente de opinión pública que asume que puede haber cosas que puedan influir o persuadir a los priistas para votar de una u otra manera. Pero yo no tengo conocimiento de esto y además estoy segura de que las y los legisladores del PRI, tanto en diputados como en senadores, ejerceremos nuestra libertad y nuestra responsabilidad analizando en sus méritos esta iniciativa y aproximándonos a una votación que le garantice a los mexicanos energía limpia, barata, sustentable, accesible y confiable, eficiente.
en ese sentido. Hoy te diría que por lo que yo he conversado con mis compañeros de partido en la Cámara de Diputados, hay un buen número de diputados y diputadas del PRI que comparten mi visión sobre la iniciativa, que se expresarán y trabajarán, digamos, responsablemente en torno a ella en su momento. Y en el Senado, vuelvo a repetir, creo que la mayoría de los senadores de oposición compartimos la visión de que esta iniciativa no propone el modelo que México necesita, sino más bien propone un modelo que ha sido superado y que retrasaría el desarrollo del país, que impediría a los mexicanos, a las familias y también al sector productivo tener la energía eléctrica que requerimos para satisfacer nuestras necesidades, y que tendría un grave efecto en la calidad de vida de las personas, en la reputación del país, en la creación de empleos y en la generación de inversión, cuyos efectos pues tendríamos, también los estaríamos sintiendo durante generaciones. Entonces, cero presiones que yo sepa, más bien una gran responsabilidad en torno al análisis de esta iniciativa en sus propios méritos. Gracias, senadora. Víctor, adelante. Sí, entendiendo que va a ser clave el papel que jueguen los diputados y los senadores del PRI, quiero preguntar, senadora, ¿cuál podría ser aquí el papel que jueguen los gobernadores del PRI? Ya no quedan muchos, son pocos después de la elección del 6 de junio, pero se comenta que, bueno, también es evidente que algunos han sido más empáticos, más cercanos al gobierno de la transformación, y por ahí podrían tener también alguna influencia en sus diputados, ¿no? Pues mira, sin duda los gobernadores en el PRI y en cualquier partido pues ejercen un liderazgo eh, pues que es evidente y que es importante en la vida de los partidos. Sin embargo, me parece que los diputados y los senadores del PRI tenemos la plena autonomía como para tomar nuestras definiciones frente a esta iniciativa de manera individual y colectiva dentro de los grupos parlamentarios. Yo sí quisiera aprovechar para destacar la posición pues muy firme y muy congruente que desde el primer minuto tuvo el gobernador Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, diciendo que esta no es una iniciativa que pues garantice lo que el país necesita, y él hablando de su estado, ¿no? Que es un estado que realmente pues es un ejemplo, como lo es Querétaro, por ejemplo, ahora también con el gobernador Mauricio Curi, que son estados que están plenamente insertos en las cadenas de valor de la región de América del Norte, que son estados que hacen que México pues participe de manera tan importante en las cadenas globales de valor, y que México pues sea un jugador muy relevante en distintos rubros como la manufactura de alto valor agregado, el sector automotriz, el aeroespacial, etcétera. Y son gobernadores que están convencidos que el modelo actual que tenemos de gestión y generación de energía en términos generales y particularmente el eléctrico, pues es el correcto y es el que necesita el país para mantener esa dinámica de crecimiento, de empleo, de productividad y de bienestar para las familias. Entonces, ha habido pronunciamientos dentro del PRI diferentes, pero me parece que lo que yo destacaría, porque además concurro con esa visión, es la posición firme que ha tomado el gobernador Miguel Ángel Riquelme frente a la iniciativa, aunque, pues insisto, los legisladores pues tenemos la obligación de comportarnos con autonomía y ejercer esa autonomía en el descargo de nuestras responsabilidades legislativas. Gracias, Claudia. Enrique, por favor. Claudia, ¿podemos esperar un voto dividido? Es decir, tal vez estamos acostumbrados a votos monolíticos de cada fracción, pero por lo que hemos conversado, pues pareciera justamente que esta diversidad de visiones dentro del PRI y el hecho de que no haya liderazgo natural que en otros tiempos se tenía por parte de un presidente de la República, pudiera conducir a que cada legislador votara pues como lo dicte sus preferencias, su conciencia, su convicción. ¿Es un escenario que puede darse? Sin duda, Enrique, y además no es algo nuevo. En el PRI, sin duda, hay
tal diversidad que el debate interno siempre es como muy, muy cotidiano y muy apasionado, particularmente en los temas así como tan relevantes y estructurales como puede ser este. Y si bien buscamos construir consensos que nos permitan ejercer un voto de bancada, tampoco es raro que haya voto diferenciado en función de las convicciones de cada legislador o legisladora. Hoy te diría que si tuviésemos que votar esta iniciativa en sus términos como está, no tengo duda de que habría una votación dividida quizá en la Cámara de Diputados, y en el Senado me parece que sería mucho más homogénea, pero quizá habría también quienes no compartieran la visión. En ese sentido creo que es algo que no nos debe como sorprender ni parecer raro. Sí, somos un partido muy diverso, ustedes lo saben, un partido que en su seno ha cobijado pues una pluralidad de visiones y una diversidad que refleja también la diversidad nacional, y que estamos acostumbrados al debate duro sobre los temas importantes y relevantes. El tema energético, lo he mencionado antes, sin duda nos ha dividido históricamente en el partido, porque tiene que ver con la visión que tenemos dentro del PRI de cuál es el modelo de desarrollo que debemos impulsar. Y en torno a estos distintos modelos de desarrollo, pues hay distintos puntos de vista. Estamos acostumbrados a debatir, estamos acostumbrados a disentir, estamos acostumbrados a buscar un consenso, pero cuando no se logra, también estamos acostumbrados a ejercer el voto de manera, digamos, libre y diferenciada. Y si hoy tuviésemos que votar esta iniciativa como está en sus términos, creo que veríamos un escenario de votación dividida, sin duda. Se nos termina el tiempo, senadora. Tendría 40 temas más que abordar y le vamos a pedir que nos brinde otra oportunidad más adelante para tirar líneas en el tiempo y hablar del futuro del PRI y de cómo vislumbra usted el posicionamiento del partido en este momento político, pero también hacia adelante, los liderazgos, qué va a pasar en los estados. En fin, quedan muchos temas sobre la mesa, pero se nos termina el tiempo. Les pediría conclusiones, Víctor, si eres tan amable. Sí, Leonardo, dicen que en el PRI hay una mezcla, ¿no?, entre liberales y estatistas, pero también hay visión moderna, como la de Claudia Ruiz Massieu en el Senado, la de Ildefonso Guajardo en la Cámara de Diputados. Creo que esta iniciativa de reforma constitucional en materia energética, que pone mucho énfasis en el sector eléctrico, es un buen reto para el priismo, y ojalá que pues salga bien librado el priismo y el Congreso, y creo que también es positivo que haya un debate sobre el modelo energético del país, y ayuda mucho tener aquí esta noche a Claudia con su visión. Creo que ayuda a refrescar los temas. Gracias, Claudia. Muchas gracias, al contrario. La verdad es que sí, hay muchos temas. Creo que el debate que tenemos que dar de cuál es el modelo de desarrollo que queremos para un país como el nuestro, con esa potencia económica, pero también con esa gran desigualdad, pues siempre debe ser bienvenido y no nos debe asustar la pluralidad de visiones. Yo tengo muy claro lo que pienso, lo que creo y lo que respaldaré con mi voto legislativo, pero creo que son debates que siempre hace falta tener y les agradezco el espacio para poder hablar sobre ello. Muchas gracias. Conclusiones, señor Quintana. Bueno, se vale tener posiciones diferentes, creo que los priistas la tienen, pero bueno, ojalá la mayoría, si no es que todos, pudieran ser tan claros como tú, Claudia. Creo que eso ayudaría muchísimo al PRI y le garantizaría un futuro exitoso. Así que, pues mil gracias por la claridad, la precisión en tus juicios. Gracias a ustedes. Somos un partido histórico que también se está transformando a la luz de la realidad y eso siempre es un reto. Entonces, pues estamos todos invertidos en ello. Creo que así es. El país nos necesita y nos necesita congruentes y claros y yo estoy abonando desde mi particular trinchera. Le agradecemos mucho, Claudia, de verdad, este tiempo, esta oportunidad, como bien dice Enrique, la claridad de sus convicciones y de sus posicionamientos, y dejamos la puerta abierta y los micrófonos a su disposición para volver a sostener este diálogo. Creo que van a venir semanas
de debate intenso y bueno, pues ver cómo concluye este proceso y después escuchar las conclusiones. Muchas gracias, senadora, y muy buenas noches. Gracias a ustedes por este espacio en la Silla Roja y de verdad a la orden siempre para platicar este y cualquier otro tema. Gracias. Muchísimas gracias, señor Piz, gracias, buenas noches, señor Quintana, muchas gracias. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.